Hola, soy Raúl Alcántara y hoy día vamos a resolver el problema 5 de la IMO del 2015. Como verán, este problema es de ecuaciones funcionales y cuando veo un problema así, lo primero que pienso es qué funciones de las más conocidas podrían ser soluciones de esta ecuación, y después de verlo unos minutos se ve que la identidad, la función f de x igual a x cumple, ya que x más y es igual a x más f de x más y, esto sería igual a xy, y esto sería igual a xy. Entonces, sí, tal vez hayan otras o no, pero al menos ya sabemos que f de x igual a x cumple. La manera en la cual este video va a funcionar es que en la parte de arriba, la primera mitad, van a aparecer todas las ecuaciones que van a ser útiles, que ustedes tienen que tener en claro. Y luego en la parte de abajo vamos a tratar de derivarlas y ver qué podemos hacer. Ok, empezamos. Primero, la más importante es esta ecuación, que vamos a llamar la ecuación número 0. Luego vamos a simplemente dar valores. Digamos, ¿qué pasa si es que x es igual a 0? Si es que x es igual a 0, entonces vamos a tener que f de 0 más f de y, o sea, f de y, más f de 0 va a ser igual a f de y más y por f de 0. ¿Okay? No hay mucho que podamos hacer en este caso. Luego, vamos a llamar esta ecuación ecuación número 1. Luego ahora veamos con y igual a 0. ¿Qué tenemos? Tenemos que f de x más f de x, todo eso más f de 0 va a ser igual a x más f de x más 0. O sea, básicamente sin nada. ¿Ok? Entonces ya está pasando algo peculiar, el cual es x más f de x va a ser igual a x más f de x. Aunque acá tenemos el valor de f0 que por ahora no sabemos lo que pasa. Así que sigamos viendo. A esta ecuación va a ser ecuación número 2 y la van a poder ver. Ahora, como tienen x, y, algo que por lo general siempre hago es dar valores de 1 o valores pequeños. Entonces, digamos que y es igual a 1. ¿Qué pasa si es que y es igual a 1? Tenemos que f de x más f de x más 1 más f de x va a ser igual a x más f de x más 1 más 1 por f de x. Todo esto reemplazando en la ecuación 0 más f de x. Entonces tenemos que, acá tenemos f de x y acá tenemos f de x. Entonces, lo que concluimos es que f de x más f de x más 1 va a ser igual a x más f de x más 1. ¿Ok? Vamos a guardar esta ecuación y esta ecuación va a ser ecuación número 3. Ok, entonces, tenemos algo bastante peculiar acá. Tenemos un número que es x más f de x más 1 para cualquier x, y tenemos que f de ese número va a ser el mismo número. Entonces, lo que podemos hacer es darle un valor. Digamos que es alfa. Si es que alfa es igual a x más f de x más 1, entonces ecuación número 3 nos dice que f de alfa va a ser igual a alfa. ¿Y por qué esto es importante? Porque en ecuación número 1, si ustedes pueden ver, tenemos y, tenemos f de y, tenemos f de y. Y si es que alfa cumple que f de alfa es igual a alfa, entonces todos esos valores van a ser iguales. Entonces tal vez salga algo. Entonces acá lo que hacemos es, en ecuación número 1, reemplazamos. En vez de y, reemplazamos alfa. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que f de alfa, acá solo lo voy a copiar completamente, f de alfa más f de 0 es igual a f de alfa más alfa f de 0. Pero sabemos que f de alfa es igual a alfa, y sabemos que f de alfa es igual a alfa. Entonces todo esto va a ser alfa más f de 0.
es igual a f de alfa, el cual es alfa, más alfa f de 0. Entonces, se va el alfa y ahora podemos factorizar. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que f de 0 por 1 menos alfa va a ser igual a 0. Pero ahora vamos a reemplazar lo que teníamos anteriormente. Lo que teníamos anteriormente era que alfa era igual a x más f de x más 1. Entonces, lo que tenemos acá es f de 0 por 1 menos x más f de x más 1. Sería 1 menos x menos f de x más 1. Todo esto es igual a 0 para todo x. Esto se cumple para todo x. Entonces, acá vamos a hacer dos casos. El primer caso va a ser en el cual f de 0 es distinto de 0. Y el otro caso va a ser en el cual f de 0 es igual a 0. Y vamos a ver qué es lo que pasa en cada uno de estos casos. Entonces, como primer caso, va a ser f de 0 no es igual a 0. Ese va a ser nuestro caso 1, como pueden ver en la pantalla. Entonces, 1 menos x menos f de x más 1 va a tener que ser igual a 0 para todo valor de x, lo cual significa que f de x más 1 va a ser igual a 1 menos x para todo x. Y si es que en vez de x doy, digamos, x menos 1, entonces obtendríamos que f de x sería igual a 1 menos x menos 1, el cual es 2 menos x, para todo x. Entonces, en este caso simple, tenemos que f de x va a ser igual a 2 menos x. Y ya está. En este caso, hemos concluido que la única función posible es f de x igual a 2 menos x, lo cual creo que no era de esperarse. Pero ahora hay dos partes distintas de este problema. Uno es ver qué función podría cumplir y otro es comprobar que en realidad cumpla. Entonces, ahora que ya tenemos como una función candidata, vamos a ver si es que esto cumple. Y para eso vamos a tener que estar en un modo de comprobación. Así que, ok, veamos. Si es que f de x es 2 menos x, entonces simplemente voy a copiar todo lo que dice acá. F de x más. Ahora, f de x más y. Nosotros sabemos que tiene que ser 2 menos x menos y. Ahora, más f de xy. ¿Cuánto es f de xy? Sería 2 menos xy. Sería. Ahora, tenemos un valor y luego tenemos que demostrar que ese es el mismo valor que lo que está en la derecha. Y lo que está en la derecha sería x más f de x más y. Pero f de x más y es nada menos que 2 menos x menos y. Más y por f de x, el cual es simplemente 2 menos x. Ok, entonces ahora tenemos que esto es f de 2 menos y, más 2 menos x. F de 2 menos y sería 2 menos 2 menos y, el cual es simplemente y, más 2 menos xy. Esto es lo que tenemos en un lado. Ahora en el otro lado tendríamos que x menos x se van. Ahora tendríamos 2 menos y, más y por 2 menos x, el cual sería 2y menos 2x. Y esto finalmente sería 2 más y, no, esto sería 2y menos y, me confundí. Ahora esto sería 2 más y menos yx. Y pueden ver que esto es exactamente equivalente a lo que teníamos en el otro lado. Entonces vemos que la función f de x igual a 2 menos x cumple. Ya lo comprobamos. Pero podrían haber otras más. Esta función fue resultado del caso 1, en el que asumimos que f de 0 era distinto de 0. Pero ahora vamos a ir al caso 2, en el cual asumiremos que f de 0 es igual a 0. Pero para eso tenemos que hacer el mismo de comprobación. Así que, ok. Entonces, ahora vamos a estar en el caso 2. ¿Cuál es el caso 2? El caso 2, como pueden ver en la pantalla, es que f de 0 es igual a 0.
Si es que asumimos que f de 0 es igual a 0, un montón de las ecuaciones pasadas son mucho más simples. Por ejemplo, la ecuación 1. ¿Qué dice la ecuación 1? La ecuación 1 dice que f de y más f de 0 es igual a f de y más y por f de 0. Pero si es que f de 0 es igual a 0, entonces todo esto se elimina. Y comprobamos que f de y es igual a f de y. Entonces nuestra ecuación 1 se convierte en esto. ¿Y ahora qué pasa con la segunda ecuación? La segunda ecuación dice que f de x más f de x más f de 0 es igual a x más f de x. Pero si es que f de 0 es igual a 0, entonces tenemos que f de x más f de x es igual a x más f de x. Y nuestra ecuación 2 se va a transformar. Ahora, ¿qué pasa con la ecuación 3? La ecuación 3 no tiene nada que ver con f de 0, así que no hay mucho que hacer. Y ahora, concentrémonos en esta ecuación 3. F de x más f de x más 1 es igual a x más f de x más 1. Como verán, la ecuación 2 y ecuación 3 son bastante similares, bastante parecidas, pero no son exactamente lo mismo. Así que vamos a tratar de hacer un cambio de variable en una de las ecuaciones para que se parezca lo más posible a la otra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como acá tenemos un f de x y acá tenemos un f de x más 1, entonces, en la ecuación 3 vamos a reemplazar x por x menos 1. ¿Y qué es lo que obtendríamos? Tendríamos que f de x menos 1 más f de x es igual a x menos 1 más f de x. Lo cual se podría reescribir como f de x más f de x menos 1 es igual a x más f de x menos 1. ¿Ok? Y esto es equivalente a la ecuación número 3. Entonces, podemos cambiar que este sea nuestra nueva ecuación número 3. ¿Y por qué es importante? Porque la ecuación 2 te dice que f de x más f de x es igual a lo mismo, pero la ecuación 3 te dice que f de x más f de x menos 1 es igual a lo mismo. Entonces tenemos dos números en los que sus f's son exactamente lo mismo. Y eso es lo que vamos a usar para resolver el problema. ¿Okay? ¿De qué manera? Si es que nosotros damos una variable beta como x más f de x, entonces, la ecuación 2, ¿qué nos dice? La ecuación 2 nos dice que f de beta es igual a beta. ¿Y qué es lo que nos dice la ecuación número 3? La ecuación número 3 nos dice que f de beta menos 1 es igual a beta menos 1. Entonces, nosotros tenemos f de beta, tenemos f de beta menos 1, así que podemos ver qué pasa con f de beta más 1, por ejemplo. Entonces, de la manera en la cual nosotros encontramos la ecuación número 3, por si es que no se acuerdan, era dando y igual a 1. Entonces, tal vez para hallar el otro, podemos dar y igual a menos 1. Entonces, ¿qué pasa si es que damos y igual a menos 1? Ahora, estoy reemplazando la ecuación 0, en la ecuación inicial. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pasaría que tendríamos que f de x más f de x menos 1 más f de xy, pero como y es menos 1, sería f de menos x. Sería igual a x más f de x menos 1 más y f de x. Pero como y es igual a menos 1, sería menos f de x. ¿Ok? Entonces acá tenemos f de menos x, tenemos menos f de x. Por lo general, como ya sabemos que la función identidad cumple, tal vez sea la única. Todavía no sabemos, pero tal vez. Entonces, sería bueno demostrar que estos dos números, f de menos x y menos f de x, son exactamente lo mismo. Y por ahora hay que llamar a esta ecuación número 4. ¿Ok? Llamamos a esta ecuación número 4 que nos va a servir luego. Ok, ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos f de 0 igual a 0, entonces tenemos que usar eso de alguna manera, porque eso es lo que hemos estado basando todo este caso. Entonces,
Como en la ecuación 0 aparece un f de x más y varias veces, 2 veces, entonces hay que ver qué pasa si es que ese x más y es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si es que y es igual a menos x? Si es que y es igual a menos x, entonces tenemos que f de x más f de x más y, el cual es f de 0, el cual es 0. ¿Ok? Sería f de x más 0 más f de xy, el cual sería f de x por menos x, el cual sería menos x al cuadrado. Es igual a x más f de x más y, el cual por lo dicho es 0, más y por f de x. Sería más y, el cual sería menos x. Entonces es equivalente poner menos x por f de x. Entonces tendríamos que f de x más f de menos x al cuadrado es igual a x menos x f de x. Los valores que están dentro de las f son x menos x al cuadrado y esos son los dos únicos. Entonces, ahora la idea es tratar de dar un valor x tal que esos números sean iguales. ¿Y qué valor de x hace que x sea el mismo que menos x al cuadrado? X menos 1. Entonces, ahora vamos a reemplazar x igual a menos 1 en esta ecuación que justo acabamos de encontrar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? F de menos 1 más f de menos 1 sería igual a menos 1 menos menos 1, que sería más 1, f de menos 1. Entonces, Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una ecuación relativamente fácil. Este f menos 1 se cancela y obtenemos que f de menos 1 es igual a menos 1. Y eso también va a ser importante y por eso lo van a ver la pantalla. Ahora, tenemos que f de menos 1 es igual a menos 1. Y esto pasó cuando dimos x igual a menos 1. Ahora, ¿qué pasa si es que damos x igual a 1, por ejemplo? Como tenemos el x al cuadrado, tal vez algo nos vaya a ayudar. Entonces, si es que x es igual a 1, tendríamos que f de 1 más f de menos 1 es igual a 1 menos f de 1. y por cierto, lo estoy haciendo desde esta ecuación. Y ahora, esto es mucho más fácil. Esto es mucho más fácil porque ya sé cuánto vale f de menos 1. F de menos 1 es menos 1. Entonces tengo que f de 1, Menos 1 es igual a 1 menos f de 1. Y sin mucho esfuerzo podemos concluir que f de 1 es nada más que 1. lo cual también va a ser importante, así que hasta ahora hemos demostrado bastantes cosas. Tenemos un montón de ecuaciones y tenemos que f de menos 1 es igual a menos 1, f de 1 es igual a 1, f de 0 es igual a 0. Entonces ahora tenemos que ver una manera de combinar todos estos. Hace unos minutos vimos el cambio cuando y era igual a 1. Entonces, de la misma manera podemos tratar otros valores pequeños. Por ejemplo, para x igual a 1. Para x igual a 1. ¿Qué pasa cuando x es igual a 1? Sería f, x, 1, más f de x más y, más f de 1 más y, más f de x y, sería f de y, es igual a 1 más f de 1 más y, más y por f de x. Sería y por f de 1. pero hey, nosotros ya sabemos que f de 1 es igual a 1, ¿cierto? Sabemos que f de 1 es igual a 1. Entonces todo esto se convierte en f de 1 Más f de 1 más y, más f de y, es igual a 1 más f de 1 más y, más y. ¿Por qué esto es bastante útil? Porque ahora tenemos que esta ecuación se cumple para todo y. Entonces ahora tenemos que buscar algún valor de y que sea bastante útil para nosotros. Entonces, si es que se acuerdan, nosotros vimos que existía un beta, el cual es un x más f de x, el cual f de beta es igual a beta y f de beta menos 1 es igual a beta menos 1. Entonces simplemente hay que copiar eso. Entonces, sabiendo eso, podemos reemplazar a y con ¿cuánto? Podemos reemplazar a y con beta menos 1. ¿Y qué es lo que pasaría? Tendríamos que f de 1 más f de beta más f de beta menos 1 es igual a 1 más
f de 1 más y, el cual es beta, más y, el cual es beta menos 1. Y esto es muy importante, ya que sabemos f de beta es igual a beta, ¿cierto? Entonces sería f de 1 más beta, más f de beta menos 1, también lo tenemos, es beta menos 1. Esto sería igual a 1 más beta menos 1. Entonces ya está, tenemos un beta menos 1, tenemos un beta menos 1, nos quedamos con 1 más beta. Entonces concluimos que f de beta más 1 es igual a beta más 1. Y esto nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que es beta? Beta es nada más y nada menos que x más f de x. Entonces lo que hemos demostrado es que f de x más f de x más 1 es igual a lo mismo. X más f de x más 1. Y esto podrá parecer trivial o sin importancia, pero en realidad esto hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque esto se cumple para todo x. Entonces, ¿qué pasa si es que en vez de x vemos x menos 1? Entonces lo que obtendríamos sería x más 1, o sea, x menos 1 más 1, o sea, x, más f de x menos 1, es igual a lo mismo, x más f de x menos 1. Y ven de las ecuaciones que están arriba, ¿cuál es la que se parece más? Es la ecuación número 4. ¿Por qué? Porque tenemos f de x más f de x menos 1 y tenemos x más f de x menos 1. Y sabemos que esos dos son iguales. Y si es que esos dos son iguales, entonces tenemos que f de menos x necesariamente tiene que ser igual a menos f de x. Y esto es prácticamente todo. Porque en la ecuación 5, ¿qué pasa si es que intercambiamos roles? En vez de x, vemos menos x. Entonces lo que pasaría es que f de menos x más f de menos x al cuadrado es igual a menos x menos menos x, o sea, más x, f de menos x. Y ahora esto es bastante útil porque ya sabemos cuánto vale f de menos x. Es simplemente menos f de x. Entonces tendremos que menos f de x más f de menos x al cuadrado es igual a menos x menos x f de x. Esto es lo que tenemos por un lado. Y ahora simplemente voy a copiar ecuación número 5 de nuevo. Y ahora, ¿qué pasa si es que resto esta ecuación de la anterior? Obtengo que 2f de x, que lo resto, 2f de x es igual a 2x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? F de x va a ser igual a x. Y no he hecho ninguna suposición acerca de x. X es cualquier real. Entonces, la función f va a ser la función identidad en el segundo caso. Y ahora, de la misma manera que para el primer caso, para el 2 menos x, tuvimos que comprobar, en esta manera también tenemos que comprobar. Así que, modo de comprobación. Entonces, ahora estamos en modo de comprobación para la función f de x igual a x. Y eso es mucho más sencillo, porque ahora tenemos dos cosas que tenemos que demostrar que son iguales. La cosa en la izquierda sería f de x más f de x más y, el cual sería x más y, más f de xy, el cual sería xy. Sería x más f de x más y, el cual es x más y. Más y por f de x, el cual es y por x. Y ahora sin hacer mucho, como f de x igual a x, esto sería x más y, porque es lo mismo. Y ahora vemos que tenemos 2x, 2x, y xy. Entonces sí cumple. Y eso es todo lo que tenemos que hacer por este modo de comprobación. Ok. Y eso sería todo. Esa es la solución completa del problema. Entonces, para este problema 5, tenemos que las soluciones son f de x igual a 2 menos x para todo x real y la solución identidad que sería f de x igual a x para todo x real. Esas son las únicas dos soluciones y ambas cumplen por lo que ya acabamos de ver. Muchas gracias.